Habla palitaw. Palitaw. Oh, palitaw. Esto, una dulce. Yo no sé. Sí. Nagulat siya sa ano, palitaw. Esto, palitaw. Aha. Ayan, tinakman yun agad. Esa cama de ahí. Sí, cuando tú en mi país dejar tu pelo sí, así. Oh, sabi ko ba? Así. Es que es muy bonito. Muy bonito. Sí, sabi ko sa kanya, bonito. mas maganda yung kanyang buhok na ganyan kapag ganyan lang, natural, sabi ko sa kanya. Kaya pagka ako nagpunta siya sa aming bansa, ayan, nag-usap na po kami mga amigo. Napapayag ko na po siya pumunta sa Pilipinas. At yung one-way ticket po ay libre na. O, ako na po ang magbabayad. Pagka susunod na araw, baka two-way ticket na po, libre na lahat. Yo ha dicho todo Filipinos, cuando tú en mi país, uno avión, yo paga. Magbabayad ng isang ticket niya papunta sa Pilipinas. So, sa mga susunod na linggo, kapag nagpunta uli ako dito, ay baka ako na magbayad po lahat. Pero, yun, biro ko po sa kanya yan. Pero, sabi ko, basta pumunta siya sa Pilipinas, ako ang bahala sa kanya. Si, cuando tú en mi país, mucho gente habla, cookie. ¿Tú en qué mes vas a Filipinas? ¿Qué? ¿Cuándo vas a Filipinas? Junio. Junio. Sí. Julio estarás tú ahí. Sí. Pues yo compré para junio. Si no es junio, julio. Julio más mejor. Sí. Sí, julio. Sí. Yo cuando voy a llegar, a lo mejor le sé mi marido que julio sí. voy a Filipinas. Sí, habla tío, tío Víctor. Tío Víctor, por favor, aceptar vacaciones para Mami Cookie. Sí. Mi marido no tiene problema, muy bueno. No tiene problema. No. Mi país tiene bonito isla. Harina blanco. Sí. Así. Sabi ko sa kanya ay maganda ang dagat sa atin, meron tayong mga isla. Pero close sila ng dalawa ng kanyang anak no? Para silang kapatid lang. Tu niño como tu solo hermano. Así. Sí, parece mi hermano. Como tu hermano. Sí. No, tú sabes, tu niño cuando quiere abrazo. Cuando tú quiere beso, así. Sí. Como hermano, no? Son muy cariñosos. Muy cariñoso, sí. Muy cariñoso. Oo, karinyoso. Napakasweet ako ng anak niya kasi kung gustong halikan, yayakapin. Parang mamas boy po. Parang ganoon. Malapit sa sa nanay. So ganyan yata yung mga Espanyol Mario, ¿qué significa tu tatuaje? Esto es de las luchas. De las peleas que gano, pongo una calavera. Ajá. ¿Sabes? Significa. Cada pelea que ¿Por qué tiene Satanás? Satanás, eso es. Porque yo cuando peleo soy un diablo. Entonces, es mi cabeza. Ajá. Y cuando gano, cada uno que gano, ¿ves? Que tengo muchas victorias, la suerte. Ajá. Y porque son por momentos oscuros. Hindi ko naintindihan. Tumawa lang ako. Momentos de... Hindi ko naintindihan. Bala na si Michael. Fight. Cuando dan el start... Fight como Manny Pacquiao. No puedo comparar. Manny es grandioso. ¿Qué tú jugar? ¿Fútbol? Yo juego también a fútbol. ¿Fútbol también? Sí. Lo que pasa es que me gustaba más pelear. ¿Básquetbol? ¿Tú sabes básquetbol? Sí, pero me gusta también, pero no practico. No practico. No practico. Me gustan todos los deportes. Deportes. Todos, pero no practico. Pero cada día, ¿cuándo tú hacer deportes? Cuando correr. Corro, practico manos, codos, rodillas. Voy por la calle haciendo mis toques. Y luego con otros compañeros hago técnica. A ver. ¿Dónde? Así. Para verle tranquilo es un problema. Ayan. Ipakikita siya sa akin Mira las fotos que sacaba. Sí. Yan sabi niya, para daw siyang taga Tahiti. Con Flores. Parezco Tahiti, ¿no? Tahiti, sí. Tahiti. Bonita la foto. Bonita, sí. Sí, muy bonita. Manda esto para tío Víctor. Sí, se lo he mandado. De WhatsApp. Se lo he mandado por WhatsApp, pero no lo ha visto porque parece que ha ido a trabajar. Ajá. Parezco de Tahiti. Sí. Guapa artista. Ahora tú como artista en mi país, la verdad. Mami Cookie, tu tatuaje significa Flores. Me
gusta. Solo quiere, así. ¿Qué clase flores es esto? No lo sé. Ah, no sé. Yo lo vi en el catálogo y dije, Sí. que me lo tatuó. ¿No ves aquí también? Yan. Nakita lang daw niya sa ano, sa catalog tapos pinagawa niya. Ese no es crisantemo. Crisantemo? O orquídeas. Como parang orquídeas y lili. crisantemos. Como orquídeas, no? Sí, orquídeas y crisantemos. Orchids ba yan? Y sus nietos tenía por ahí. Sí. Eso sí que pongo aquí mis ¿Por qué no nietos. colores? Antes tiene colores. Sí, tiene colores. Es que por el sol Sí, me ha sol. oscurecido. Ajá. Dati ka may El kulay ba sol. yan? El sol me ha puesto oscura. ¡Negra! Mira, eso aquí sí que he puesto mis nietos. Sí. Nombre? Emanuel, Emmanuel, Álvaro y Víctor. Victor. Mis nietos. Mga apo niya. Delegado. Pero cuando tú hablas negra, no pensar mal, ¿no? No. No. Sí, porque Filipinos, cuando yo habla negra, enfadar conmigo. Si cuando yo habla cookie negra, mucho Filipino va a enfadar conmigo. Es la verdad. No es discriminación para Filipino así. No puede, racista, no puede hablar negro así, negra. Así. Sí. Cuando estás orgulloso de tu raza. No. Pero para africana no tiene problema, ¿no? No. Lo que a muchos no les gusta cuando nos dicen de que somos de color. No está bien. No somos de color, somos negras y negros. Sí. No de que somos de color, no somos de color. Hay mucha gente que se equivocan en eso. No, mira, una mujer de color. Si no somos de color, somos negros. Pero él no, mulato. Él es mulato. Mulato, sí. Es mulato. Porque su padre es blanco. Porque su padre es blanco. Porque mi padre es como filipino. Basado niya para Pilipino. Oo nga. Sabi niya, wala daw problema kung magsasalita ng akong tinatawag na negro, ganun sa kanila. Kasi nga daw, mga Aprikano naman talaga sila. Ayan, kaya pagdating ko, inalok na po nila ako ng tubig tsaka juice. Sabi ko, tubig lang po. Hindi raw sila malabas ng bahay. Sabi niya, lagi lang sa loob ng bahay. Hindi raw sila malabas, madalas nasa loob lang daw sila ng bahay. Bueno, yo tengo comida aquí mi país. Ayan, se llama palitaw. Ayan, palitaw. Habla palitaw. 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 Esto una dulce. Yo no sé tú come o no. No hay problema cuando tú no quieres comer. Yo como dulce. Sí, sabi ko ito ay matamis ito na pagkain natin. Mira. Sí. Nagulat siya sa palitaw. Esto palitaw. Ayan, tinakman niya na agad. Dulce. Está bueno. Pero tiene azúcar. Está bueno. Guiñano no come mucho azúcar. ¿Qué sabor? Está bueno. De verdad. ¿Y cómo lo hacen? Sin mentir. No, mi vida. Sabi ko, mas masarapan siya. Grabe reaction niya sa makeup. Palitaw natin. Esto coco rallado. Tiene sesame. Tiene arroz molido. Como pupú, pero no. ¿Qué sabor? No sé qué sabor. Pero está bueno. ¿Está bueno? Sí. Pero sin mentir, No. Sabi ko, magkasinungaling ka. Tenedor. Nag-iisip kasi ako kung... Tenedor. Si, ayun. Nag-iisip kasi ako kung magugusto niya kasi matamis. Kasi ginyana siya. Hindi mahilig ang mga ginyana sa matamis. Pero grabe yung reaction niya sa palitaw natin, mga amigo. Nagdadalawang isabi ko pagka hindi ka nasarapan, okay lang. Pero ang mahalaga ay tikman mo lang yung pagkain namin na palitaw. Pero masarap po yung pagkakaluto. Hindi ko masyadong tinamisan yan, mga amigo, kasi baka mamaya maumay siya. Pero promise, masarap po itong palitaw. Hindi na siya nag-pray, mga amigo. Kinain niya na agad at gigil na siya. Grabe yung reaction niya, no? Grabe yung reaction niya, no? Parang parang amazed siya sa palitaw natin. Ayan.
¿Ah? me vais a perdonar. Ajá. Pero como yo ya he descubierto los comentarios, lo siento mucho, es que Raúl me viene de sorpresa. No le preparo nada, ni té, ni café. No, tú preparas agua. Me vais a perdonar, porque yo mi comentario no es que uno me que mira, al menos un té, Él viene, no avisa. No. Viene de sorpresa. De sorpresa. Naku, nabasa po yung comment ni Mami Cookie. Sabi niya, sorry daw kasi pagka nagpupunta raw dito, ako ay hindi daw siya nagpe-prepare ng ng mga inumin. Nabasa pala nila yung message niyo. Naku po, ano ba yan? Nakakahiya. Kaya nga sabi niya, mababasa pala nila yung yung comment niyo. Kaya nga, nakakahiya tuloy. Ako nahihiya. Sabi ko, nag-alok naman ng kaya pa naglabas kanina ng juice tsaka itong ng tubig. Kasi nung nakaraan po, nag-alok naman, kaso kasi 'di ba part 1 part 2 yung ating ginagawa na video. Ewan ko kung esto no pwede. Pero esto dulce. Africano no come dulce. Solo comprobar. Africano. De cara africano. Yo comprobo por el africano. Yo le diré al africano cómo está. Eso es coco. Dulce. Coco rallado. No, pero coco rallado hay algo dentro. Hay algo dentro. Sí. Ayaw niya. Dayan que pruebe. Está buenísimo. Fernando. Ya. Después correr mucho. Sí. ¿Cuánto gana el Mani, ¿Cuánto gana el Mani? Ironito. Coco rallado. Coco rallado. Pero no siempre coco rallado allá. Prueba. No, sí prueba. Prueba. Sí, solo uno. Ayaw niya. No coco rallado tiene ingrediente así. Mira. Esto. Es tremendo. Ay, amba, prueba, ¿no? Esto está bien con café. ¿Qué tapioca? ¿Qué? Tapioca. ¿Qué? Esto se llama palitaw. De blanco, esto arroz molido. Sí, arroz molido. Gordo. Pone fuerte, gordo no fuerte. Está bien con café, pero tú no comes, tú no tomas café, ¿no? Sí. Hay gente que no toma café, solo zumo. El zumo. Está bueno, Así, pero esto gastar pronto, por eso pone la nevera. Ajá. Así que por eso he dicho que por filipino, Gordo. yo escuché los comentarios. Que nada, Raúl viene, yo no le invito café ni esto. No importa. La culpa no es mía aún. Sí. La culpa de Raúl, que viene de sorpresa. De sorpresa. Así que no me eches la culpa. Sí, porque ella no avisar. Que yo quiero a Raúl mucho. Él no avisa. No avisar. Oo. Hindi nila ako maalok. Kasi nga, di ba, pag pupunta ako dito, laging surprise. Pero inaalok akong tubig. So, yun po, nabasa po pala yung message niya na sabi niya, bakit daw, hindi daw nila ako inaalok ng tubig man lang o kape or tea. Pero hindi naman mahalaga mga amigo kasi iba po ang kanilang kultura, iba rin sila. Pero inaalok naman ng tubig mga amigo tsaka juice. Kaya masaya na rin po ako. Pero yung reaction po nila sa pagkain nito, reaction ni Mami Cookie talagang tuwan-tuwa ako dahil nasarapan po siya sa ating palitaw. Grabe. Pero es la verdad, está bien. Está bien mi vida. Primero vez también comer esto. Sí. Ajá. Pero lechón muchas veces. Lechón hace mucho que no lo como. Lo comí en Navidad, pero hace mucho que no lo como. Matagal na rin siya hindi nakakain ng lechon. Pero nakakain na po siya ng lechon. Grabe kumain si Mami Cookie, Okay daw, sabi niya. Porque yo pensara comida africana y comida filipina diferente. Pero cuando tú has ido a España, también de comida, tú comprobar mucho, ¿no? Comprobar mucho comida allí, no como solo aquí, porque aquí solo comida africana, así tradicional comida. Cuando vengo aquí es cuando como comida africana, pero cuando estoy en España a veces lo cocino por mi marido. Mira cómo son las cosas. Sí. Mi marido es español, blanco, pero cuando cocino le cocino comida
africana. Ajá. Y es el que lo come solo. Sí, sí. Yo solo hago comida española, Pimpi, y lo como. Y él le gusta. ¿Te gusta? Toda la olla lo puede cocinar así y él mismo lo va comiendo. Porque le gusta, sí, le gusta mucho. Pambota él come. Come de todo. Todo. No ve mi hijo. Sí. Ayer nos invita, un primo mío nos invitó ahí, Martínez. Ahí. Trajeron pambota. Dice a la mujer de mi tío, oh, tu pambota es especial, ¿eh? Dice que yo comí un pambota ahí, estaba un poco agua, pero eso sí que es auténtico pambota. Yo miré a mi hijo, pero ¿cómo? ¿Tú ya eres experto en pambota? Sí. Pero cuando tú comes solo dos, llenado, ¿no? Porque no, eso como arroz. Me gusta mucho. Gusto raw niya po mga amigo. No ve, yo no sabía nunca. Y yo pulso aquí, es cuando yo veía comentarios. Mira, ya pulsaba aquí, mira, ya pasa en español. Es cuando ya... Ahora tú puedes saber. Sí, ya voy a hacer todo lo que ya me dicen. No ve. Ajá. Ayan, no, nga, nababasa nga Spanish na, En España, español. Lo pasan en tradición. Sí. También, mira. Aba, subscriber siya, oh. Ayos. Ato kami. Subscriber pala si Mami Cookie talaga. Oh, nakita ko yung telepono niya. Poner en la nevera, ¿no? Sí, sabi ko lagay sa refrigerator para hindi masira. So ayun po mga amigo, nagustuhan po ni Cookie, Mami Cookie ang palitaw. Grabe ang kanyang reaksyon, no? Nakakatuwa po. Salamat po mga amigo sa panood ng video na to at natutuwa ako na nakarating uli ako dito sa bahay ni Mami Cookie. Grabe, tingnan mo, binabanatan niyang koko. Binabanatan ng niyog na may asukal at na may sesame seed. Ayan. Binanatan ng bira ng bira. Ayan. Tira po. Salamat po mga amigo at God bless po. Salamat po. Adios. Ako, kumain na naman pa siya. Oh. Sige, panoorin natin siya. Adios. Adios. Tío Victor, por favor. Victor, mi niño, mira lo que estoy comiendo, que Raúl ha traído. Palitaw. Adiós, pueblo filipino. Muchísimas gracias. Perdóname de no invitar a Raúl Café y él no avisa. Que no me echéis la culpa, sí. Por favor. No me eché porque ahora ya sé cómo van los comentarios. Os estoy viendo todos los comentarios. Nababasa ron niya lahat ng comment ko mga amigo. Sorry siya, nagsorry daw po siya kapag hindi niya ako ini-invite ng mga inumin pag pupunta ako rito. Salamat po at God bless po mga kababayan ko. Ayun siya, grabe oh. Sige. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal.